Santiago Abascal, acaba de denunciar en el Parlamento algo que debería avergonzar a cualquier español con un mínimo de dignidad. Un soldado que pasó 8 meses sirviendo a su país en una misión internacional en Letonia, arriesgando su vida por defender la soberanía europea, volvió a España y descubrió que su piso había sido ocupado. Se llama Javier, tiene 32 años, lleva 10 en el ejército, ha estado destinado en zonas de conflicto, ha dormido en tiendas de campaña en el desierto, ha comido raciones de combate durante semanas, ha soportado temperaturas extremas y el riesgo constante de ataques. Y cuando por fin terminó su misión y regresó a casa con la esperanza de abrazar a su mujer y a su hija de 4 años, se encontró con que la cerradura de su piso estaba cambiada, con que dentro vivían desconocidos que le dijeron que ese ya no era su hogar, con que la bandera española que colgaba en su balcón había sido arrancada y tirada a la basura. Y cuando llamó a la policía, esos mismos compañeros que le saludaban cuando iba de uniforme le dijeron que no podían hacer nada, que tenía que ir a los tribunales, que el proceso duraría años. Un militar que dejó su vida en pausa para servir a España, que confió en que su país le protegería, descubrió que el mismo Estado que le envió a defender fronteras ajenas no era capaz de defender la suya propia. Y cuando Abascal contó esta historia mirando directamente a los ojos del ministro de Defensa, le hizo una pregunta que retumbó en las paredes del Congreso. ¿Cómo vamos a pedirle a alguien que defienda a este país si este país no le defiende a él? Lo que nadie te cuenta es que esta no es una historia aislada. Hay decenas de militares españoles, de policías, de guardias civiles que han vuelto de misiones o de destinos largos y se han encontrado sus viviendas ocupadas. Gente que ha estado meses fuera cumpliendo con su deber, que ha dejado sus pisos cerrados porque no tenían alternativa, que confiaron en que el Estado velaría por sus intereses mientras ellos velaban por los de todos. Pero la realidad es brutal. Las mafias de ocupas identifican viviendas de militares porque saben que van a estar vacías durante largos periodos. Vigilan los edificios, preguntan a los vecinos, esperan el momento exacto en que el militar se marcha de misión y entran. Y cuando el soldado vuelve, se encuentra con que su sacrificio no vale nada, que arriesgar la vida por la bandera no te da ningún privilegio, que el Estado te usa cuando te necesita, pero te abandona cuando necesitas algo de vuelta. La historia de Javier empezó cuando recibió la notificación de que iba a ser destinado a Letonia como parte de una misión de la OTAN. Era una oportunidad profesional importante, una misión bien pagada, una experiencia que le ayudaría en su carrera militar. Su mujer, Laura, trabajaba como auxiliar administrativa en un hospital. Decidieron que ella se quedaría en España con su hija para no interrumpir el colegio de la niña. Javier se fue en febrero. El plan era volver en octubre, 8 meses. Laura visitaba el piso cada semana para comprobar que todo estuviera bien, pero en julio tuvo una urgencia familiar. Su madre enfermó grave y durante 3 semanas no pudo pasar por casa. Esas 3 semanas fueron suficientes. Cuando volvió, vio que habían cambiado la cerradura. Llamó al timbre. Le abrió un hombre que le dijo que esa casa ahora era suya, que tenía derechos, que se fuera o llamaría a la policía. Laura, en shock, llamó a Javier a Letonia. Él no podía creérselo, pidió permiso de emergencia para volver, se lo denegaron. La misión era prioritaria, no podía abandonar. Tuvo que quedarse en Letonia otros 3 meses, sabiendo que su familia estaba durmiendo en casa de sus suegros mientras unos delincuentes vivían en su piso. Cuando por fin terminó la misión y volvió a España, lo primero que hizo fue ir a su casa. Llevaba el uniforme puesto, venía directo del aeropuerto militar, subió las escaleras con la mochila al hombro, tocó el timbre. Le abrió el mismo hombre que había echado a su mujer. Javier intentó razonar, le explicó que era militar, que había estado de misión, que esa era su casa. El ocupa le cerró la puerta en las narices. Javier, un hombre entrenado para el combate, tuvo que contenerse para no echarla abajo. Bajó temblando de rabia, llamó a la policía. Llegaron 2 agentes, uno de ellos le conocía, habían coincidido en un operativo conjunto años atrás. Le miró a los ojos y le dijo algo que Javier nunca olvidará. Tío, lo siento, yo no puedo hacer nada. Órdenes de arriba, tienes que ir a un abogado. Órdenes de arriba. Un militar que acaba de volver de defender los intereses de España en el extranjero no puede recuperar su casa porque hay órdenes de arriba que protegen al delincuente. Abascal denuncia que esto es la prueba definitiva de que el sistema está podrido hasta los cimientos, que cuando un país trata mejor a un ocupa que a un soldado, ese país ha perdido su brújula moral, que cuando el Estado protege más al que roba que al que sirve, ese Estado no merece el respeto de nadie, y que esto no es un accidente.
Es una política deliberada, porque la izquierda que gobierna España odia todo lo que representa un militar. Odia el uniforme, odia la bandera, odia el concepto mismo de servicio a la patria. Para ellos, un militar es un fascista en potencia, pero un ocupa, aunque sea un delincuente reincidente, es una víctima del sistema que merece protección. Esa perversión ideológica es la que permite que casos como el de Javier se repitan una y otra vez. Javier se gastó sus ahorros de la misión en contratar a un abogado. Le dijeron que el proceso duraría entre 2 y 3 años. 2 años. Mientras tanto, tuvo que alquilar un piso para su familia porque no podían seguir en casa de los suegros. Paga 1.000 euros de alquiler cada mes, más otros 600 de hipoteca del piso que no puede usar, más 300 de abogado, casi 2.000 euros al mes para mantener 2 viviendas, una ocupada y otra alquilada. Con el sueldo de militar no llega. Laura ha tenido que pedir horas extra en el hospital. Su hija pregunta constantemente cuándo van a volver a su casa de verdad, la casa donde tenía sus juguetes, su habitación, sus recuerdos. Y Javier no sabe qué responder, porque él confió en su país. Creyó que servir con honor significaba algo, creyó que el Estado cuidaba de los suyos y ha descubierto que todo eso era mentira. Abascal pone este caso como ejemplo perfecto de la hipocresía del sistema. Dice que el mismo gobierno que envía militares a misiones internacionales, que presume de compromiso con la OTAN, que organiza desfiles y actos institucionales, luego abandona a esos mismos militares cuando necesitan ayuda, que los políticos se hacen fotos con soldados cuando les conviene electoralmente, pero cuando esos soldados tienen un problema real, los dejan tirados, que hay ministros que cobran sueldos millonarios gracias a la seguridad que proporcionan las Fuerzas Armadas, pero que no mueven un dedo cuando un militar pierde su casa. Esa doble moral, esa traición institucional es lo que más indigna a Abascal y también lo que más conecta con militares, policías, guardias civiles que llevan años sintiéndose ninguneados por un Estado que solo les quiere cuando les necesita. Otro caso que Vox ha documentado es el de un guardia civil destinado en la comandancia de Ceuta. Estuvo 2 años allí, en la frontera más caliente de Europa, enfrentándose a mafias de tráfico de personas, a narcotraficantes, a bandas organizadas. Dejó su piso en Granada cerrado. Cuando volvió tras cumplir su destino, lo encontró ocupado. Llevó el caso a los tribunales. 3 años después todavía no ha recuperado su casa. Mientras tanto, los ocupas han destrozado el interior, han vendido los muebles, han convertido el piso en un narcopiso y él sigue pagando la hipoteca y viviendo de alquiler. Es un guardia civil, alguien que representa la ley y el mismo sistema judicial que él defiende no le protege a él. La paradoja es tan obscena que duele. Abascal también señala que muchos de estos casos no salen a la luz porque los militares tienen órdenes de no hablar públicamente. El ejército prefiere mantener estos temas en silencio para no dañar la imagen institucional, pero Vox ha roto ese silencio. Ha contactado con decenas de militares afectados, ha recopilado sus historias, ha presentado sus casos en el Parlamento. Y lo que ha descubierto es aún peor de lo imaginado. Hay militares que han perdido sus viviendas y que han sido sancionados por sus superiores por denunciar públicamente. Hay otros que han tenido que aceptar traslados forzosos porque no podían permitirse mantener 2 viviendas. Hay familias enteras destruidas porque el estrés de la ocupación ha roto matrimonios, ha hundido a gente en depresiones, ha acabado con carreras profesionales. El líder de Vox propone una ley específica de protección para militares, policías y guardias civiles en activo, que sus viviendas queden bajo protección especial del Estado cuando estén destinados fuera, que cualquier ocupación de la vivienda de un miembro de las Fuerzas Armadas o de Seguridad del Estado sea considerada delito agravado con penas de cárcel inmediatas, que el desalojo sea automático, sin trámites, sin esperas, que se cree un fondo de emergencia para compensar económicamente a los afectados mientras dura el proceso. Eso sería justicia. Eso sería tratar con dignidad a quienes ponen su vida en riesgo por el resto. Pero esa ley, por supuesto, nunca verá la luz con el gobierno actual, porque reconocer que los militares merecen protección especial implicaría reconocer que sirven al país, y para la izquierda eso es inaceptable. Javier cuenta que lo peor de todo no es la pérdida económica, ni siquiera la injusticia legal, es la sensación de traición. Dice que cuando estaba en Letonia, en noches de guardia a 20 grados bajo cero, pensaba en su familia, en su casa, en volver. Eso era lo que le mantenía cuerdo. La idea de que estaba sirviendo a algo más grande que él, que estaba protegiendo un país que le protegería de vuelta. Y cuando volvió y se encontró con la realidad, algo se rompió dentro. Ahora mira el uniforme con amargura. Se pregunta ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué arriesgar la vida si al final eres un ciudadano de segunda? Si el Estado te trata peor que a un delincuente.
Esa desilusión, esa pérdida de fe en el sistema es lo que Abascal llama el verdadero crimen, porque cuando destruyes la moral de quienes te defienden, cuando les haces sentir traicionados, estás destruyendo los cimientos del país. Abascal también ataca la narrativa de los medios de comunicación. Dice que cuando un militar tiene un problema, los periódicos no lo cubren, no interesa, no encaja en el relato progresista. Pero si ese mismo militar protagonizara cualquier polémica, estaría en portada durante semanas, porque los medios, controlados ideológicamente por la izquierda, solo dan voz a lo que les conviene. Y un militar víctima de la ocupación no les conviene porque desmonta su discurso sobre los ocupas vulnerables. Porque si reconocen que hay militares durmiendo en la calle, mientras ocupas viven en sus casas, todo su relato se cae. Así que lo silencian, lo ignoran, y cuando Vox lo denuncia, le acusan de instrumentalizar el dolor. Pero Abascal responde siempre igual: instrumentalizar el dolor es callarlo, darle voz es honrarlo. Y luego está el tema del impacto en las familias. Laura, la mujer de Javier, ha desarrollado trastorno de ansiedad, no puede dormir, tiene ataques de pánico, ha tenido que pedir ayuda psicológica. Su hija ha empezado a tener problemas en el colegio, está más agresiva, más retraída. Los psicólogos dicen que es el estrés acumulado, que los niños absorben la tensión familiar. Y todo esto mientras Javier intenta mantener la compostura, seguir cumpliendo con su trabajo, no derrumbarse, porque si se derrumba, si falla psicológicamente, le darán la baja y perderá su carrera. Así que tiene que aguantar, tiene que fingir que está bien mientras por dentro se desmorona. Abascal cuenta que cuando conoció a Javier, le abrazó y le pidió perdón en nombre de todos los españoles que sí valoramos su servicio. Javier rompió a llorar. Dijo que hacía meses que nadie le daba las gracias por nada, que se sentía invisible, que pensaba que a nadie le importaba. Abascal le prometió que iba a pelear por él, que iba a llevar su caso a todas las instancias posibles, que no iba a permitir que su sacrificio quedara en el olvido. Y cumplió. Presentó su historia en el Congreso, organizó una rueda de prensa, movilizó a Vox entero, porque para Abascal esto no es solo un caso más, es una cuestión de honor nacional. Ahora te hago una pregunta directa: ¿conoces a alguien en el ejército? ¿Tienes un familiar militar? ¿Un amigo policía? ¿Un vecino guardia civil? Piensa en ellos, piensa en que se van de misión o de destino y dejan su casa vacía confiando en que el país que juran defender les protegerá. Y ahora imagina que vuelven y se encuentran con lo mismo que Javier, con que todo lo que tenían ha sido robado, con que el Estado les da la espalda, con que tienen que empezar de cero mientras el delincuente vive tranquilo en su hogar. ¿Te parece justo? ¿Te parece aceptable? ¿Te parece el trato que merece alguien que pone su vida en riesgo por ti? Porque eso es lo que está pasando ahora mismo y va a seguir pasando mientras no haya un cambio radical. Santiago Abascal ha prometido que ese cambio llegará, que si Vox gobierna algún día, los militares, policías y guardias civiles serán tratados con el respeto y la protección que merecen, que sus casas serán intocables, que quien las ocupe irá directo a la cárcel, que España volverá a ser un país que honra a quienes la defienden. Eso es lo que propone. La pregunta es si tú vas a apoyarlo o si vas a seguir votando a quienes permiten que héroes como Javier sean tratados como basura, porque esto no es política, es decencia básica, y un país sin decencia es un país perdido. Y para que entiendas hasta dónde llega esta tragedia, déjame contarte dónde está Javier ahora mismo. Hace 2 semanas recibió una notificación de su comandancia. Le informaban de que su rendimiento había bajado, que había llegado tarde varias veces, que estaba teniendo problemas de concentración. Le dieron un ultimátum: o se recupera psicológicamente en 3 meses o será dado de baja por ineptitud sobrevenida. Ineptitud sobrevenida: un soldado que sirvió con honor durante 10 años, que arriesgó su vida en zonas de conflicto, va a ser expulsado del ejército porque está destrozado psicológicamente por culpa de un sistema que le traicionó. Mientras tanto, el ministro de Defensa, ese mismo que envió a Javier a Letonia, cobra 120.000 euros al año, vive en un chalet protegido en La Moraleja, tiene 3 coches oficiales, viaja en clase business y duerme tranquilo cada noche sabiendo que a él jamás le van a ocupar nada. Porque él sí importa, él sí tiene derechos, él sí es ciudadano de primera. Santiago Abascal ha dicho que esto es la gota que colma el vaso, que un país que trata así a quienes le defienden es un país que se merece desaparecer, pero que él no va a permitirlo, que va a pelear hasta el final para que casos como el de Javier nunca más vuelvan a repetirse, que si hace falta cambiar todas las leyes, se cambiarán, que si hace falta echar a todos los que permitieron esta vergüenza, se echarán.
porque lo que está en juego no es solo una casa, es la dignidad de un país entero. Y esa dignidad se mide en cómo trata a sus héroes. España está fallando, está traicionando a quienes más la necesitan. Pero todavía hay tiempo de rectificar, todavía hay tiempo de elegir entre la decencia y la infamia. Y tú vas a tener que elegir pronto, muy pronto, porque cuando te toque a ti, cuando sea tu hermano, tu hijo, tu padre quien vuelva de servir a España y se encuentre sin hogar, ya será demasiado tarde para arrepentirse.